Ok, chévere. Em, bueno, como les decía, estas sesiones se llaman Mastermind Sessions. La de hoy específicamente va sobre Instagram y la forma en la que podemos aprovechar esta plataforma para potenciar nuestro negocio, nuestras estrategias de comunicación, eh, concretar más clientes si es posible, eh, pero sobre todo que todo lo que es nuestra estrategia de marketing se vaya, digamos, como que reforzando a través de una buena utilización del Instagram. El objetivo en general de esta charla es entender cómo puedes construir estas relaciones digitales y comenzar a crear o articular nuevas oportunidades para tu negocio o tu emprendimiento. Esto por supuesto significa trabajar en el caso de Instagram en nutrir bien nuestra audiencia, generar más leads, que básicamente son clientes potenciales, y finalmente concretar más ventas a través de, bueno, hacerles un buen acompañamiento, resolver los problemas que ellos realmente tengan y generar ese famoso contenido de valor. Aquí hay una aclaratoria. Si están como que tratando de o recordándose lo que se encuentra por lo general en internet, que en general es mucho humo. En nuestro caso no nos manejamos para nada en eso. Tratamos de que las estrategias que compartimos sean estrategias que realmente hayamos comprobado, tanto con clientes como emprendimientos propios, etcétera. Y también dentro del equipo de Sinergia, prácticamente todos los que somos miembros de la agencia específicamente, utilizamos estas técnicas de una forma u otra para alcanzar nuestros objetivos, incluso a nivel de marcas personales. Lo primero que tenemos que entender es la mentalidad que tenemos que aplicar para poder llevar a cabo este tipo de herramientas, y es lo que nosotros le llamamos el marketing centrado en las personas. Em, si bien es cierto, el marketing por lo general se dice que se centra en las personas y que se trata de resolver cosas o de las problemáticas que tienen las personas, la verdad es que en la práctica no es tan así. Y en nuestra metodología sí tratamos como que de profundizar un poco y de poner siempre de primero, a los clientes, a las personas, dejar de un lado esas ventas simplemente por generar más dinero y más bien que el dinero sea la consecuencia de que realmente estás ayudando a las personas a resolver problemas específicos. Um, para entender un poquito del marketing, voy a tratar de desmitificar algunas de las cosas que usualmente hacen que las personas confundan marketing con publicidad u otras prácticas, como por ejemplo relaciones públicas. Entonces voy a tratar de irme a un ejemplo más concreto sobre esto. Em, Imaginen por un momento que un circo viene a la ciudad y entonces comienzas a pintar un aviso. Si haces esto, lo que estás haciendo en ese momento específicamente es publicidad. Ahora, si a ese aviso le pones un elefante en la espalda y comienzas a pasear a ese elefante por toda la ciudad, lo que estás haciendo ahora es promoción. Si el elefante pasa ahora por la casa del alcalde de la ciudad y en el periódico escriben sobre ti, nuevamente lo que estás haciendo es publicidad, o más específicamente en inglés advertising. Um, si el alcalde se ríe de esto y lo comienza a comentar, es muy probable que lo que estés haciendo en este caso son relaciones públicas. Ahora, si planeaste todos estos pasos, lo que estás haciendo es marketing. Esto es una frase de Alan Deep, es el autor de One Page Marketing Plan. Y fíjense que el marketing en general lo que hace es englobar la estrategia total, con la cual tú vas a comenzar a emplear luego pequeñas prácticas para concretar tus objetivos. Entonces, bueno, por eso hago esa aclaratoria corta allí de las diferencias este,
entre lo que son las distintas prácticas como publicidad, relaciones públicas, el advertising específicamente, y cómo el marketing siempre está a la cabeza de todo eso. Entonces, el mindset del marketing es muy, muy importante. Lo importante de esto también, sobre todo cuando estamos trabajando en redes sociales, es que no hay que temer. Si comenzamos a pensar correctamente las cosas, esas barreras que nos ponemos a veces con el tema de tecnología, de las cosas que no entendemos bien, que no conocemos, por lo general se van a terminar diluyendo y rompiendo. Eh, Hay algunas cosas que evidentemente no vamos a poder controlar, como por ejemplo las condiciones del mercado, el comportamiento del consumidor, la economía del país en el que estemos, la disrupción de la tecnología, porque constantemente va evolucionando semana a semana. Sale una actualización nueva, salen nuevas redes sociales, salen nuevas aplicaciones, se actualiza el software de tu teléfono, de tu computadora. Eso siempre va a estar pasando y son cosas que evidentemente no podemos controlar, eh, pero que si nos mantenemos abiertos a esos cambios y sabemos adaptarnos cada vez, vamos a estar completamente bien. Por supuesto, tampoco podemos controlar a nuestra competencia, que a veces quizás harán cosas mejores que nosotros, a veces nos copiarán de una forma descarada, habrán veces que, bueno, estarán yéndole súper mal, pero lo importante es que, bueno, la competencia simplemente nos puede servir a nosotros como referencia, no tenemos por qué intentar combatirlos o controlarlos. Em, y lo importante también es ver que siempre hay una razón por la cual el limpiaparabrisas de tu carro es más grande que el retrovisor, y es porque nos muestra que el lugar hacia donde nos dirigimos es mejor que el lugar a donde estuvimos anteriormente. Entonces, esta es una analogía importante como para comenzar a abrir un poquito nuestra mirada y tener un paradigma distinto sobre las cosas. Em, y si pensamos en el marketing ahora como un concepto específico, lo podemos resumir más o menos así. El marketing es el acto generoso de ayudar a otros a resolver un problema, y específicamente su problema. Tratemos de no buscar clientes para nuestros productos, sino crear productos para nuestros clientes. Um, de hecho, para graficar un poquito cómo funciona el marketing y la relación con los clientes, usualmente los clientes tratan de hacer algo como lo siguiente. En un primera instancia, ellos desean que nosotros los conozcamos, luego que nos anticipemos de una forma u otra sus necesidades, luego que tratemos de hacer su vida un poco más simple, que nos preocupemos evidentemente por ellos y que los recompensemos de alguna forma. Entonces, si nosotros hacemos esta rueda constantemente con ellos, eso hace que haya una retroalimentación constante entre nuestras estrategias de marketing y lo que finalmente los clientes terminan consiguiendo como algo realmente interesante y algo consumible. Entonces, bueno, ahora sí me voy directamente con lo que es esta sesión de Mastermind. Um, Voy a hablar nuevamente un poco del mindset, ¿no? De la mentalidad que tenemos que tener. Luego el Instagram One-on-One, que es la estrategia específicamente que nosotros utilizamos. Luego cómo podemos utilizar el Instagram como incluso un proyecto paralelo. Y por último voy a abrir a las preguntas y respuestas. Entonces, en cuanto a mentalidad, en nuestro Instagram tratemos de hacer a cabo completamente esta frase de Seth Godin, que es un autor y un emprendedor súper famoso, que él dice lo siguiente: renuncia o sé excepcional. Ser como el promedio es para perdedores. Entonces, esa justamente es la invitación que les tengo a la hora de trabajar su Instagram específicamente y cualquier otra red social o cualquier otra cosa que estén haciendo. Em, Tratar de mantenernos como que en el promedio, o ser simplemente buenos, a veces eso nos hace ser uno más del montón, pero si tratamos de ser excepcionales, así sean pequeñas cosas, es muy probable que nos posicionemos más rápido, que seamos reconocidos más rápido,
y que también nuestras propias limitaciones se vayan diluyendo poco a poco. Entonces, bueno, pregúntense a nivel de su Instagram qué les gustaría mejorar. Es probable que sean cosas de estéticas, que sean cosas de comunicación, que sean cosas de ventas específicamente, o en algunos casos incluso de saber utilizar mejor las opciones que tiene el Instagram. Em, Luego es importante también que nos preguntemos cómo podemos expresar los valores de nuestra marca a través de Instagram. Sobre todo hay casos en donde manejamos de repente no solamente un proyecto dentro de Instagram, sino que manejamos varios. Y lo importante aquí es que, bueno, que la cuenta específicamente que utilicemos de Instagram tenga su propia identidad. Y así como nosotros elegimos cada día la ropa que nos ponemos y somos coherentes en la forma en la que hablamos, es muy probable que también nos encontremos con que, bueno, de repente yo cuando estoy con mis amigos hablo de unos temas, me he visto de una forma específicamente y me desenvuelvo de una forma específica, pero de repente cuando estoy específicamente con mi hijo lo hago distinto, o cuando estoy en un ambiente de trabajo es distinto. Entonces, de esa forma, con la misma naturalidad, tenemos que trabajar las marcas que tengamos en Instagram y nuestras propias decisiones a nivel de comunicación. No tenemos que ser como que tan estructurados y rígidos en ese sentido, sino más bien, bueno, si el público al que estamos hablando en una de las redes sociales es más o menos así asado, y el tipo de comunicación y de conexión que queremos entablar con ellos es de una forma específica, bueno, nos alineamos así. Y es simplemente mantener esa coherencia. Lo otro, también es bueno comenzar a notar de vez en cuando qué es lo más importante que conocemos sobre nuestros seguidores, de manera de que con ese mismo conocimiento podamos comenzar a crear contenido que pueda ser más útil, más atractivo y más reconocible para ellos. Em, entonces, para poder hacer eso, lo más sensato, las preguntas más sensatas que nos podemos hacer es quiénes son nuestra audiencia, qué cosas hacen o qué es el tipo de cosas que necesitan en este momento y específicamente por qué las necesitan. Dentro del diseño de experiencia de usuario hay una forma que utilizamos, una metodología que utilizamos para crear perfiles de usuario, y es bastante sencilla, la pueden hacer ustedes también en casa y básicamente es llenar este cuadrito en donde tomamos datos demográficos, eh, también llenamos algunos datos psicográficos, anotamos los problemas y necesidades que tienen nuestros clientes y por supuesto comenzamos a plantear soluciones. Y esto nos da sobre todo una claridad de cómo podemos llevar a cabo nuestro trabajo, nuestras comunicaciones y nuestras estrategias dentro de una red social. Um, Doy un ejemplo. En datos demográficos podría decir que una audiencia es de hombres y mujeres que están entre 25 y 35 años, que son personas productivas, que viven, por ejemplo, en la ciudad de Barquisimeto. En datos psicográficos puedo decir que, bueno, están pasando por un momento de incertidumbre, que tienen un perfil financiero específico, que tienen un desconocimiento sobre un tema específico y que necesitan garantías, evidentemente, para eh, poder tomar una decisión de compra sobre algún producto que nosotros estemos vendiendo en dado caso. A nivel de problemas y necesidades, tienen cosas como problemas de desinformación, pocas fuentes de ingreso, hay mucha inestabilidad eh, y también problemas con tiempo y recursos. Y por ejemplo, a nivel de soluciones, decimos, bueno, que vamos a darles entonces mentorías, vamos a enseñarles cosas con profundidad, vamos a hacerle seguimiento a esta comunidad, vamos a crear propiamente hablando una comunidad donde todos nos acompañemos, enseñemos cosas, etcétera, etcétera. Y también los expertos que manejen los temas, vamos a tratar de que sean
con una trayectoria realmente importante, que no sean personas que toquen temas de forma superficial. Porque si no, la mayoría de estas cosas no se van a estar dando completamente. Entonces, bueno, como les decía, este es un ejemplo de cómo crear un perfil de personas dentro de una red social o dentro de prácticamente cualquier eh, planteamiento de marketing que queramos hacer. Um, Luego nos podemos preguntar entonces, bueno, ¿qué hace que las personas realmente conecten? Y en este caso hay tres vertientes que suelen ser como que un tiro al piso, como decimos en Venezuela, eh, y es tratar de enfocarnos en alguno de estos tres pilares, en mostrar cosas que sean nuevas para las personas y eso los va a atraer inmediatamente. En segundo, que sea una especie de novel, que sea innovador, disruptivo, o por último, algo que sea realmente útil. Por ejemplo, en algo nuevo podemos enfocarnos en comunicar o crear cosas a través de una red social que sea diferente, que sea inspirador. Y nos podemos quizás tomar en cuenta este modelo de Silicon Valley y toda esa cultura que ellos crearon en Estados Unidos, sobre todo con el tema de la tecnología y cómo todo se ve de una forma utópica. En la realidad no están así, no están así en este momento, pero sin duda alguna cuando ellos se posicionaron en el mercado y comenzaron a hacer este modelo aspiracional de que, mira, si tú quieres ser la estrella de la tecnología y crear un startup y cambiar el mundo, ven a Silicon Valley que aquí lo puedes hacer. Entonces, fíjense que era diferente, era inspirador y manejaban esa utopía allí. Como algo novel, podemos ver el modelo de Tesla, eh, que han sido sumamente innovadores y sumamente disruptivos. Ellos han elegido un modelo en donde toman una problemática muy importante, eh, tratan de ponerlo, o sea, al principio cuando tú ves cualquiera de los proyectos de Elon Musk, parecen que son completamente imposibles de alcanzar y resulta que en cuestión de unos 5 o 10 años cuando mucho, el tipo se da a la tarea de al menos lo que es la promesa principal cumplirla. Con Tesla lo hizo tal cual, se puso una meta súper alta, y ahora crea, bueno, uno probablemente los que son los carros inteligentes y autónomos y eléctricos más importantes del momento, eh, y lo hizo justamente así. De hecho, a nivel de estrategia de marketing para ellos, a ti o te gustan las cosas que hacen o no te gustan, no hay un punto intermedio. Em, entonces es parte de ese otro pilar. El último pilar es el que, digamos, está como que más en auge, sobre todo con esto de crear marcas personales, de crear propuestas de valor, etcétera, y es el tema bueno, de ser útil. Entonces tratan de que se haga un aprendizaje y que se haga un aprendizaje efectivo. Y aquí nos podemos tomar como base el e-learning o el aprender a través de Internet, que está siendo también súper disruptivo y súper útil porque, bueno, no necesitas aprender 100% en vivo, puedes hacerlo de forma síncrona, es decir, a tu ritmo completamente. La ciencia está diciendo que incluso es la mejor forma de aprender, que si nos mantenemos en el modelo anterior de aprendizaje, en donde todos aprendíamos al mismo tiempo y había una estructura, eh, digamos, como que muy fuerte de cómo se hacían las cosas, había un porcentaje de más del 60% del alumnado que finalmente terminaba fracasando. eh, y más bien con estas nuevas metodologías de e-learning en donde, bueno, hay un acompañamiento, donde el conocimiento es asíncrono, donde tú eliges específicamente qué cosas son las que quieres aprender. La verdad está siendo mucho más efectivo. Los números están creo que por el 70% de efectividad de personas que realmente terminen aprendiendo y creando algo valioso en sus vidas. Pero bueno, para
nuevamente hablar un poquito del mindset, hay otra frase que en este caso es de Chris Dowell, es un diseñador de negocios, y él dice que, bueno, los amateurs dan consejos mientras que los expertos diagnostican. Y esto es súper importante de reconocer y comenzar a trabajar y poner en práctica, sobre todo para diferenciarnos en el caso de que, bueno, elijamos comunicaciones o elijamos estrategias en donde queramos brindar realmente soluciones a las personas. Entonces tenemos que evitar completamente dar consejos porque, bueno, primero nadie nos los está pidiendo, y segundo, los consejos terminan siendo siempre superficiales. Sin embargo, cuando comenzamos a diagnosticar con nuestra audiencia, a preguntar, a indagar, a hacer comunidad realmente, podemos tener la oportunidad de diagnosticar y crear soluciones que sean realmente más efectivas. Em, de hecho, a nivel de contenido podemos ver como una pirámide invertida y comenzar a crear contenido que sea quizás un poco más corto, que lo podamos desgranar, lo podamos hacer mucho más fácil. Lo podemos incluso compartir en varias redes sociales. Por ejemplo, en nuestro caso tratamos siempre de utilizar plataformas como Twitter o como Reddit o incluso los stories de Instagram, que las creas rápidamente, que las puedes crear un montón en un mismo día, que por el mismo tema del tiempo no son invasivas de cara a nuestros clientes, y terminan siendo realmente efectivas. Luego podemos crear incluso contenido medio, que en el contenido medio podemos crear, por ejemplo, en el caso de Instagram y también de LinkedIn, cosas como carruseles, aprovechar de crear también de repente videos para IGTV, videos cortos, etcétera. Y por último, podemos también tratar de crear contenido largo. El contenido largo yo les recomiendo sobre todo que traten de hacerlo en una plataforma aparte de Instagram. Puede ser YouTube, pueden ser podcast, pueden ser artículos que sea en Medium o en su blog personal, etcétera. Pero lo importante que les quiero mostrar de esta pirámide es que incluso podemos comenzar a hacerla de forma invertida. Tú puedes comenzar a hacer, por ejemplo, un video grande para YouTube, luego cortar partes de ese video y ponerlo de repente en tu IGTV, y luego incluso cosas más pequeñas todavía, compartirlo simplemente en stories o a través de Twitter. De hecho, si se fijan cómo he ido compartiendo yo personalmente las cosas relacionadas a la Academia de Sinergia o en mi marca personal, usualmente yo hago cosas como esa. Primero hago una charla grande y luego voy haciendo como que pequeñas fracciones de esa charla y lo voy compartiendo a través de contenido corto o contenido medio en alguna de las otras plataformas. Em, entonces, eso me permite a mí trabajar de una forma más sencilla, más ordenada y seguir dando cosas que sean valiosas realmente a mi audiencia. Entonces, bueno, aquí hay una primera práctica de, sobre todo, cómo evitar crear contenido como un robot. Es decir, que se sienta así, digamos, como que hecho de manual y demasiado estructurado o demasiado malo, porque puede pasar. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer cosas que se sientan mucho más natural y que sea más fácil para nosotros hacer? Eh, este ejercicio es lo siguiente. Toma la grabadora de tu teléfono o una grabadora normal, tradicional, de esas viejitas de antaño que todavía usamos. Empieza a grabar tu voz. Finge que estás en un lugar cómodo para ti. Imagínate que, no sé, estás en tu cuarto o que estás en un lugar paradisíaco, cualquier cosa que para ti te haga sentir cómodo. Y luego explícale a unos amigos imaginarios por qué la idea que quieres compartir es fantástica. Luego deja de grabar, ponte a escuchar esa grabación y transcríbela. Eso te va a permitir que la comunicación que estés haciendo sea completamente natural. Incluso te va a ayudar a mejorar la forma en la que articulas las cosas
Y luego también simplemente el hecho de escucharla y transcribirlo va a hacer que cualquier detalle que necesites modificar lo puedas hacer rápidamente. Esta es una práctica que se utiliza mucho, sobre todo en la radio y para los podcasts en este momento, y que particularmente yo lo utilizo para, bueno, lo que son mis charlas o para lo que es el contenido que creo para Instagram. Ahora bien, me voy con lo más importante de lo que es la sesión de hoy, que es lo que yo le llamo el Instagram One-on-One, y que consiste básicamente en esto. El contenido que colocamos en Instagram debería tener el siguiente enfoque. Un 80% de nuestro tiempo debería estar relacionado al contenido específicamente, a la realización de un buen contenido que esté bien enfocado en las personas y en la experiencia que ellos van a tener consumiendo ese contenido, y también en el contexto. Cuando hablo de contexto me refiero sobre todo a tratar de ubicar esos posts que nosotros compartamos de la forma más visible posible, que por ejemplo tengan los hashtags correctos, que sean más fácil de compartir, de guardar, que inclusive podamos aprovechar el contexto de otras personas y compartir posts en cuentas de otras personas para nuevamente hacer que nuestro contenido se expanda y sea un poco más viral, por decirlo de alguna forma. Y el resto del tiempo, tratar de enfocarlo sobre todo en lo que es la distribución. Em, y cuando hablo de distribución es, bueno, básicamente a qué hora publico, de qué forma publico, si voy a publicar ahorita contenido largo, medio, corto, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que es como una especie de balanza y de matemáticas entre lo importante que es crear algo que sea realmente valioso y lo segundo que es, bueno, hacer una distribución que sea lo más efectiva posible. Para medir la efectividad, los invito a que hagan lo siguiente. Y si quieren esto, lo anotan, porque realmente es bien importante. Estas son fórmulas que aprendí sobre todo con Dave Dallas, eh, que bueno, es uno de mis mentores. Específicamente él trabaja sobre Instagram. Y nada, él dice que si medimos nuestras publicaciones desde afuera, lo que hacemos, y esto se hace específicamente para reconocer si la audiencia es activa, si está activa al momento de que nosotros estamos haciendo nuestras publicaciones. La fórmula es lo siguiente: toma una de tus publicaciones, revisa cuántos likes tiene, súmale la cantidad de comentarios que tiene y divídelo por la cantidad de seguidores que tengas en tu cuenta. Eh, y el resultado que te dé te va a permitir saber si esa audiencia está activa en ese momento o no. Eh, en el caso de que si queremos medir el performance de nuestro contenido, es decir, si nuestro contenido realmente eh, se, se desarrolló bien en el tiempo que estuvo publicado, si realmente fue atractivo, si realmente se compartió suficiente, eh, lo que tenemos es que medirlo específicamente con los analíticos. Y en este caso podemos revisar ahora bueno, la cantidad de likes que tenemos, la cantidad de comentarios que tenemos en una publicación, la cantidad de compartidos y la cantidad de salvados, y dividirlos por las impresiones. Las impresiones es la cantidad de veces que ven esta publicación específicamente. Obviamente para ver este tipo de analíticas o ser tan específicos a la hora de revisar, necesitamos tener nuestra cuenta eh, como una cuenta no personal, sino como una cuenta de Instagram de negocios. Y eso nos va a permitir ver este tipo de estadísticas. Y bueno, cuando hacemos estas fórmulas matemáticas, como les decía, nos da como resultado saber si nuestro contenido está siendo efectivo o no. Y nos va a permitir desde un punto de vista matemático eh, saber qué cosas podemos mejorar. Esto es algo que se hace en el marketing de verdad.
porque el marketing que se escucha y se ve por ahí en la calle, en donde todo lo único que te dicen es crear contenido de valor, se queda muy corto. La verdad es que el marketing que se hace con empresas grandes, con campañas importantes, es a través de números y también del conocimiento de las personas. Es realmente acercarse y también tener como una especie de método científico que valide tus ideas. Para saber cuáles son los porcentajes que realmente tienen una buena efectividad, es decir, cuando el resultado de esas fórmulas es bueno o es malo, lo que tenemos es que revisar esta plantilla y revisar, bueno, primero la cantidad de seguidores que tenemos. 1000, de 1000, perdón, menos de 1000 a 10.000, de 10.000 a 50.000, y así sucesivamente hasta 200.000. Luego, revisamos para cada una de esas líneas si tenemos un buen engagement o no. Por ejemplo, si yo tengo, en mi caso, tengo más o menos en mi cuenta personal unas 1500 personas, si mal no recuerdo, unos 1500 seguidores. Yo sé que cuando hago estas fórmulas matemáticas y a mí me da por ejemplo, un 8%, yo estoy teniendo una publicación promedio. Es una publicación que es interesante, pero podría ser mejor. Y la idea es que, bueno, en la siguiente vez que toque ese tema, tratar de mejorar alguno de los puntos, revisar qué tipo de comentarios me dan, etcétera, etcétera, para mejorar y llevar entonces ese engagement a al menos a un 12%. Y fíjense que en general son porcentajes bajitos, eh, pero esos porcentajes bajitos son los que, o sea, pasar de un 4, un 8, un 12%, van a ver que realmente es bastante difícil, pero también es muy revelador cuando realmente lo conseguimos. Eh, entonces, un buen ejemplo de cómo se puede ver una publicación así es, imagínense una publicación en una cuenta donde tenemos 8.400 seguidores y publiqué algo que tuvo 402 likes, tuve 18 comentarios, eso en total me da 420. Si yo divido esto, me da un 5%, es decir, el engagement o la efectividad que tuvo esa publicación en particular no es tan buena, es apenas de un 5%. Eh, Ahora, si reviso, por ejemplo, si comienzo a revisar ahora la cantidad de compartidos y la cantidad de salvados, etcétera, y hago la fórmula matemática que tengo a la derecha, es probable que me dé un 12.4%. En el primer caso, lo que yo estaba estudiando era si la audiencia estaba activa, lo que me dice es que no está del todo activa, y en el segundo caso era el performance específicamente, y en este caso me dice que, bueno, a pesar de que no estaba tan activa, la gente que sí lo vio interactuó de una forma promedio en esta cuenta en particular, en este ejemplo. Entonces, nada, esto lo invito a que luego con calma lo vayan revisando en alguna de sus publicaciones, sobre todo las que ustedes consideran que fueron las mejores, y esto le va a dar como que una eh, buena forma de incluso profundizar más en el contenido que están haciendo y mejorarlo. Eh, Hay algo en el marketing que es muy famoso también, que es el funnel de venta o los embudos de venta, y que usualmente la gente trata de hacer como que planes de negocio. Yo considero que es mejor incluso hacer o entender cómo funciona, al menos en la base, estos embudos de venta, y tratar siempre de utilizar nuestras plataformas para cerrar y concretar ventas o concretar los objetivos que tengamos de negocio. Usualmente un funnel de venta se ve más o menos así. En el medio tenemos la compra propiamente hablando, pero lo que se genera a través de una red social usualmente es la parte de arriba. Es decir, al principio hablamos de visibilidad, de dar a conocer nuestra idea, nuestro de negocio, de comenzar a generar interés, incluso luego generar deseo, y luego esto lleva eventualmente a que se concrete una venta.
pero la parte de abajo por lo general se deja completamente descartada y es tan importante como lo primero. Y es que una vez que tú haces una venta, tienes que también brindar de alguna forma un apoyo, un acompañamiento, un servicio postventa, algo que permita que esa persona que ya te compró una vez, te compre una segunda, tercera, cuarta vez. Y si no vendes nada a través de tus redes sociales, no importa, pero probablemente tengas un objetivo específico que sea, por ejemplo, bueno, yo no estoy vendiendo nada, pero sí estoy promoviendo una idea. Entonces quiero que más personas se casen con esa idea. Entonces, donde es el purchase, no sería una venta específicamente, sino, bueno, que se casen con esa idea. Ok, una vez que te casaste con la idea, ¿qué pasa después? ¿Qué es el acompañamiento que le doy? ¿Cuáles las cosas que hago para que ahora estas personas se hagan leal a esta idea y que incluso la comiencen a compartir afuera? Entonces, aprender a hacer de una forma u otra estos funnels de venta de una forma sencilla, porque la verdad es que en cada una de las cosas con que tengamos un par de pasos es más que suficiente. Esto luego en otra clase más adelante lo voy a profundizar un poquito más. Eh, Otra cosa importante también que es desmitificar las cosas que van relacionadas a Instagram y eso y cómo funciona realmente Instagram a nivel de tecnología, a nivel de psicología, a nivel de la experiencia como tal de las personas y evidentemente cuáles son las letras chiquitas que están en el contrato, porque comprenderlas van a hacer que nuestras estrategias sean obviamente mejor estructuradas porque desde la base van más sólidas. Lo primero que tienen que entender es que en cualquier app o en cualquier red social en la actualidad, lo más importante es el tiempo que nuestros usuarios estén dentro de la plataforma. Entonces, que tú generes contenido constantemente termina siendo positivo para la plataforma, pero también el hecho de que tú generes contenido que haga que tus seguidores se mantengan metidos dentro de la plataforma es lo que realmente los algoritmos de una red social toman como positivo y hacen que promuevan realmente tu cuenta. Eh, entonces, más allá de todo este tema de contenido de valor, etcétera, 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 el tiempo que la gente está dentro del app es lo más importante. Es por eso que las cuentas, por ejemplo, que son de memes, que son de chistes, terminan siendo usualmente tan promovidas a través de las redes sociales, porque la verdad es que como es contenido muy ligero, no muy fácil de consumir, hace que constantemente la gente no le dedique 5 minutos a consumirlo, sino 1 hora, 2 horas, 3 horas a consumir una cuenta de algún, no sé, influencer o alguna persona que hace stand-up comedy o cosas por el estilo. Entonces, ahora bien, si este no es tu rubro, ¿de qué forma o qué tipo de contenido puedes comenzar a crear tú que invite a la persona a que estén más tiempo dentro de tu cuenta y evidentemente también dentro de la plataforma? Porque como les digo, eso es lo que más le interesa a los algoritmos de las redes sociales. El segundo tema que le interesa muchísimo, y esto se lo digo completamente por experiencia, porque yo diseño, creo plataformas digitales, eh, es que a nosotros nos interesa mucho que nuestros usuarios adopten las nuevas funciones. Entonces, cada vez que una red social crea una nueva función, como por ejemplo los carruseles de Instagram o lo más reciente que son Reels, que es como esta competencia que hay con TikTok, es importante que la usen, que lo pongan en práctica, que lo revisen, porque cuando está eso sucediendo, el algoritmo también está dándole prioridad a las personas que están probando esas nuevas funcionalidades, porque a la plataforma, a los que somos los ingenieros que estamos detrás de la plataforma, nos interesa ver cómo lo utilizan, qué cosas tenemos que mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le vamos a dar prioridad a esas personas. Eh, y como les decía, el algoritmo sí tiene una particularidad. Los algoritmos por lo general van cambiando, van actualizándose. En el caso de Instagram se actualiza con cierta regularidad
pero no es algo que realmente esté en nuestra contra. Más bien, ahora más que nunca, el algoritmo de Instagram y de las redes sociales en general están a favor de los que creamos contenido, a favor de los emprendedores, a favor de los creativos. Y eso se los voy a explicar un poquito más adelante. Eh, lo siguiente que les voy a recomendar, tanto utilizar los Reels, que es lo que está más en auge ahorita, es utilizar los carruseles de Instagram. Que los carruseles de Instagram también es una de las funcionalidades que en este momento se están promoviendo más, que están teniendo mejor impacto y que también dan una oportunidad dentro de Instagram de contar a mayor profundidad una idea, un producto, un servicio, eh, cualquier cosa que ustedes quieran contar. Ya les voy a explicar específicamente por qué. Eh, y es que los carruseles tienen una particularidad y es que tienen la posibilidad de que tú compartas hasta 10 imágenes por post. Eh, y como les decía, si a la red social le interesa que ustedes utilicen y adopten las nuevas funciones y además que mantengan el mayor tiempo posible las personas viendo su contenido para ellos luego a través del algoritmo promoverlos, los carruseles son un tiro al piso para eso. Porque el hecho de que una persona encuentre algo interesante a primera vista y comience a scrollear, le está dedicando más tiempo para revisar el resto del contenido que tienes tú allí en el carrusel y nuevamente, como les decía, tiene más posibilidades de like, de comentarios, de compartirlos, de guardado y así no hagan nada de eso. El simple hecho de que le dedicaron el tiempo a hacer el swipe y a revisar con más tiempo, le está dando prioridad a nivel de algoritmo al contenido que ustedes compartieron allí. Es mucho más efectivo compartir un carrusel que compartir una imagen sola o compartir un video incluso. Eh, y justamente aquí es lo que nos vamos con esto que se le llamaba antes la dictadura del contenido, en la cual lo que se dice es que el contenido es rey. Y es cierto, mientras más interesante, mientras más efectivo es tu contenido, mejor. Pero si cumples con lo que les mencioné anteriormente, tienen absolutamente todas las de ganar. Y allí es donde la mayoría de las personas cometen los errores, sobre todo a través de Instagram. Comienzan a probar un montón de cosas, pero como no tienen el conocimiento de estas otras claves que le estoy dando sobre el tiempo, sobre el algoritmo y sobre cómo se hace el desarrollo de estos productos, es muy probable que mucho del contenido que estén generando no tenga tanta posibilidad de escalar y de afianzarse de una forma tan óptima. Y de caras a la empresa como tal, que en este caso es Instagram, para ellos, y esto es un concepto de marketing en general y de negocios que se le llama ROI, que es Return of Inversion o retorno de inversión. Eh, el retorno de inversión para cualquier red social, evidentemente, es dos cosas. Uno, que la gente se mantenga el mayor tiempo posible utilizando la plataforma, de manera de que cada vez hayan más usuarios, más usuarios, más usuarios y sea más grande, consuman más, o sea, se coman más el mercado. Y lo segundo, evidentemente, que inviertan en ads, que inviertan en publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y de caras a nosotros, también el retorno de inversión es muy importante dentro de Instagram. Entonces, es saber elegir, bueno, cuáles son las herramientas que nosotros queremos usar, cuál es el contenido que queremos compartir y cuáles son los objetivos que tenemos nosotros para medir cómo retorna esa inversión de tiempo y de intelecto que ponemos allí. Eh, hay otra cosa importante que olvidé mencionar sobre los carruseles y tiene que ver con la oportunidad también de utilizar un contenido que tú puedas compartir incluso en otras plataformas.
Y es que los carruseles también se pueden compartir por ejemplo, en LinkedIn, perdón. Exactamente el mismo carrusel que tienes en Instagram, tú puedes eh, compartirlo como un PDF y lo montas en Instagram y va a suceder exactamente lo mismo. Vas a tener, incluso en LinkedIn son muchos más los que los puedes sumar. Sin embargo, con 10 es más que suficiente. Y cuando van haciendo el swipe, estás metiéndote en la misma funcionalidad, pero en una red social completamente distinta. Entonces, fíjense cómo puedes reutilizar incluso contenido de una forma más sencilla. Incluso ese mismo carrusel tú también lo puedes utilizar para montar a través de Facebook una publicidad este, utilizando exactamente el mismo carrusel. Entonces eso es importante que aprendamos a ver también qué tipo de contenido podemos crear que sea fácil de reutilizar y que sea efectivo. Y ahora pensando también en plataformas en general, en donde podemos posicionar este contenido que creamos, yo les recomiendo siempre que piensen en lo que yo le llamo el Big Three. Bueno, no solamente yo, en general en el mundo de tecnología, el Big Three se le llama a Apple, a Microsoft y a Facebook, que son las tres empresas probablemente más grandes a nivel de tecnología y de inserción en todo lo que son las necesidades sociales. Um, Particularmente Apple, de esas tres, es la única que hasta ahora no tiene una red social. Sin embargo, Microsoft y Facebook sí tienen redes sociales. Por ejemplo, Facebook como empresa tiene Facebook, WhatsApp, Instagram, y están a punto de adquirir otra más que ahorita se me olvidó el nombre. Pero imagínense el poderío que tiene esta red social y que prácticamente la mayoría de sus funcionalidades y del contenido que tú publicas en uno la puedes replicar muy sencillo en cualquiera de las otras. Eh, Pasa lo mismo con el caso de Microsoft, que en este momento tienes una sola red social que es LinkedIn, pero sin embargo la está trabajando súper bien. Y ahorita con lo que es el Microsoft Teams, ellos están creando incluso otras plataformas que son especies de redes sociales, pero más enfocadas con el tema del trabajo. Y es muy probable que pronto LinkedIn evolucione a algo como eso. Ya por último, para cerrar estas ideas, lo que les decía con respecto a las plataformas es que a nivel de audiencia cambiaron mucho los paradigmas en los últimos años. Y es que antes el retorno de inversión o quien tenía la batuta y el poder eran las plataformas y las plataformas eran las que dictaban de qué forma se iba a mover el contenido y qué tipo de cosas eran las que se colocaban. Sin embargo, ahora con este auge de las redes sociales, eso se cambió y somos los creadores de contenidos y nuestras audiencias los que tenemos realmente la fuerza, la batuta y los que estamos incluso haciendo que ahora las redes sociales se adapten a las tendencias, que se adapten a las cosas que nosotros estamos teniendo como necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que, por ejemplo, cosas tan efectivas como ha sido TikTok, está haciendo que otras plataformas que tienen mucho más tiempo y más años, como Instagram, creen plataformas como, perdón, funcionalidades como Reels para competir con ellos, o incluso YouTube acaba de crear, no recuerdo ahorita cómo se llama exactamente, es que lo sacaron hace un par de días, pero también es como una especie de stories corticas que nuevamente es para competir contra Instagram y contra TikTok. Y esto no se generaría si no tuviésemos los creadores de contenidos realmente la batuta para llevar a cabo toda esta revolución a nivel de las redes sociales. Entonces, ahora sí me voy con la clave más importante porque si bien es cierto, la idea más importante que les pedí es lo del diseño de los carruseles para Instagram. Ahora bien, ¿cómo lo diseñamos exactamente? Yo les recomiendo utilizar el storytelling, evidentemente, y el contenido de valor, que es muy famoso, pero les recomiendo hacerlo
utilizándolo con la realidad del marketing. Y es utilizar dos claves. Lo primero, algo que en marketing se llama la fórmula AIDA, eh, que es, ya se lo voy a mostrar aquí un poquito más adelante, que es básicamente atención, interés, detalle y acción. Eh, y lo segundo es tratar de también en cada uno de los posts que vayamos haciendo, cerrar con contundencia algo. Ese también es un principio de marketing que se le llama always be closing. Y es que, bueno, si estás vendiendo algo, al final concreta la venta. Si estás tratando de promover una idea, al final haz que se casen con la idea. Eh, y bueno, si esto, imagínense esto por un momento como los 10 slides que pueden tener dentro de un carrusel de Instagram. Eh, Básicamente el storytelling que les recomiendo hacer es básicamente lo que están viendo ahorita. La primera imagen debería ser el título, debería ser lo más llamativo posible. Luego una introducción muy breve, un abreboca de qué es lo que viene. Luego un planteamiento de problema, que no solamente puede ser un problema, de repente, dependiendo de lo que estén hablando, puede ser incluso diferentes detalles que tenga, por ejemplo, tu producto, tu servicio, la idea que estés promoviendo. Luego, lo más valioso, los dos siguientes slides van a ser las cosas más valiosas y por último, la acción que quieres que el usuario haga, que ya sea compartir, guardar el post, comentar algo, comprarte algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nivel de diseño específicamente, para que sean más fácil, más productivo a ustedes a la hora de crear este tipo de post, les recomiendo que primero empiecen enfocándose en estos dos slides, que serían las ideas o las propuestas de valor que deberían ser o educar o entretener a tu audiencia. Aquí esmérense en hacer lo más importante. Luego, todo lo que es esta parte de la historia y de cómo esa narrativa de cómo vamos articulando o estructurando un problema hasta que evidentemente lo resolvemos. Y por último, simplemente enfocarnos en cosas tan simples como la introducción, la acción del final y el título. Porque realmente hacer esto le va a llevar menos tiempo. Entonces, si aprenden a utilizar o a crear carruseles de esta forma, les prometo que van a ser mucho más efectivos, van a tener un mayor engagement y sobre todo van a tener la oportunidad de contar mejor sus ideas, sus propuestas y de conectar a mayor profundidad con las personas. Hay un error muy común que dicen los marqueteros de la actualidad, que es que no, bueno, pero es que 10 slides es demasiado, la gente no va en internet, no lee tanto, que no sé qué, y eso es cierto solo y solo si lo que tú estás compartiendo es aburrido, si lo que tú estás compartiendo no es valioso para las otras personas. Pero fíjense, si hacemos las cosas estructuradas, tenemos un perfil claro de cuáles son nuestra audiencia, de qué son las problemáticas que tengan, y hacemos esta fórmula a cabalidad, es muy probable que el resultado que tengamos sea una historia en cada post muy interesante de consumir. Y que además va a tener como favor todo este planteamiento de tecnología y psicología que les mencioné anteriormente, que va a hacer también que promuevan aún más su publicación. Eh, bueno, esta es otra pregunta muy recurrente: ¿cuándo y cómo publicar? ¿Cuándo y cuánto publicar? Eh, Y bueno, la verdad en este caso es que, por ejemplo, en el caso de Instagram, si tienen la cuenta de negocios, se pueden ir hacia el menú, hacia los insights, hacer scroll hasta donde dice la parte de audiencia y ahí van a estar viendo primero cómo es la audiencia de ustedes, si son más hombres o si son más mujeres. También le da un mapa abajo que les indican la hora y los días
Entonces, por ejemplo, si tienes que seleccionar los días, dependiendo del colorcito que sea más oscuro, es evidentemente el día donde sus seguidores están más metidos dentro de la aplicación utilizándolo. Entonces son días en donde es mejor publicar, y a nivel de horas, les va a pasar básicamente lo mismo. Le va a decir un rango de horas en cada uno de esos días en donde es más probable que la audiencia esté activa. Entonces, la clave es tratar de publicar sobre todo en esas horas, en las horas en donde tienen más posibilidades de ser vistos. Y es simplemente ir haciendo ensayo y error. Por último, un tema de hashtag. Aquí lo importante es tratar de utilizar, no poner hashtag simplemente por ponerlo, sino más bien utilizar el contexto a nuestro favor. Porque lo importante de los hashtags es que si lo utilizamos bien, pasemos a la sección de búsqueda de Instagram, que cuando estamos teniendo una publicación que es realmente buena, te van a colocar dentro de los recientes, y cuando esa publicación tiene mucho auge, muchos compartidos, mucha interacción, te van a llevar al top. Y si tú logras a través de los hashtags estar en alguna de estas dos cosas, te aseguro que tu Instagram va a ir creciendo a nivel de seguidores. Entonces, la utilización de hashtag es importante, pensando sobre todo como objetivo llegar a alguna de estas dos plantas, o sea, a los recientes o a los top de los hashtags. Y lo importante ahí para seleccionar mejor los hashtags es nuevamente utilizar alguna de estas fórmulas. Eh, Tratar de utilizar o seleccionar como que cubetas de hashtag que sean pequeños, que sean medianos, que sean grandes. Cuando hablo de pequeños, grandes y medianos, ah, me refiero a la cantidad de posts que están en cada uno de estos hashtags. Eh, y de hecho, si buscan en Instagram y ponen, por ejemplo, cosas como marketing, es muy probable que eso abajo le diga la cantidad de hashtags perdón, de posts que están relacionados a este hashtag, y seguramente están entre los más grandes. Y el problema de elegir hashtag de los más grandes es que también tienes mucha más competencia. Entonces hay que saber como que equilibrar la cantidad, o sea, el tipo de hashtag que utilicemos. Mientras más específicos, mejor, de manera de que escalemos sobre todo mejor en este tipo de contextos en donde no tengamos tanta competencia. Lo podemos elegir nuevamente dependiendo de la cantidad de seguidores. Hay una página que se llama iqhashtag.com que se las recomiendo para revisar esto con calma. Pero dice cosas como, por ejemplo, si tú tienes menos de 1000 seguidores, utiliza, por ejemplo, el máximo de hashtag que tienes en una publicación son 30. Yo les recomendaría usar realmente los 30. Nuevamente, porque si es la posibilidad que te da Instagram, es porque a nivel de algoritmo y todos los demás, te está favoreciendo que utilices los 30. Ahora, si lo haces con esta estrategia de que, como les decía, si tienes menos de 1000, utiliza 20 pequeños, 20 donde tú tengas poca competencia y 9 medianos. Y eso va a hacer que tú puedas ir creciendo. Entonces, nuevamente yéndome al ejemplo, si utilizas marketing como hashtag, no lo utilices si tienes menos de 1000 seguidores porque tu competencia va a ser demasiado grande. Pero puedes utilizar cosas como marketing business o no sé, marketing español, que seguramente son medianos. O puedes utilizar marketing en español en Venezuela. Todo eso pegadito seguramente es un hashtag pequeño. Y así sucesivamente lo van a ir utilizando dependiendo de la cantidad de seguidores que tienen en su red social. Ya para cerrar esta idea, la reflexión es tratar de, a nivel de contenido y de los hashtags, de ser tiburones en una pecera pequeña. Tratar de no abarcar todo el mercado gigante en el que estemos trabajando, sino más bien convertirnos en el más grande en espacios más reducidos, en tratar de segmentar mejor nuestra audiencia, en tratar de segmentar mejor el tipo de cosas que queremos enseñar, en tratar de ser eso, el tiburón
que está compitiendo ahora con pequeños peces. Y eso te va a permitir posicionar tu cuenta de Instagram mucho más fácil. Lo segundo, bueno, evidentemente hacer mejor contenido. Lo más importante es que tengas salvados y likes. Salvados sobre todo porque quiere decir que fue tan interesante que te quiero revisar nuevamente. Y likes porque usualmente hacen que, sobre todo en esas primeras horas, las cosas se muevan un poquito más rápido. Y la última reflexión es, bueno, tratar de hacer que nuestro contenido sea tan relevante, tanto en el contenido como en nuestros hashtags, como para que nosotros comencemos a entrar dentro del nivel de búsqueda de recientes dentro de la plataforma, que es lo que nos va a ayudar a crecer mucho más rápido sin necesidad de pagar publicidad ni nada por el estilo. Eh, ya como un último tip, tratemos de ser excepcionales, evidentemente, con la forma en la que apliquemos el marketing en nuestro Instagram. Y les recomiendo generar contenido y crear cosas pensando en nosotros mismos como un chef y en nuestro contenido como recetas. Entonces, yendo a la práctica, esto se puede ver más o menos así. Podemos hacer recetas, que básicamente sería como que un paso a paso de cómo hacer algo, cómo ser exitosos en algo, cómo resolver un problema, eso serían recetas. Podemos también crear como estas especies de libros de cocina en donde, bueno, tienes varias recetas y haces una recomendación específica. Eh, Puedes hacer incluso una especie de cooking show, de repente, no sé, a través de videos, a través de audio, a través de enseñar cosas en un live, etcétera, etcétera. También, evidentemente, clases específicamente de cocina o en este caso de lo que sea que tú estés enseñando, que pueden ser especies de workshop, y puede ser contenido pensado específicamente en enseñar cosas más prácticas. Una vez que eres conocido, puedes comenzar a pensar también como una especie de restaurante y crear cosas que permitan a tus propios clientes a ser tus propios referentes, y que ellos ahora comiencen a tratar de ganar tu experiencia, así a funcionar de una forma u otra como una especie de agencia y así sucesivamente. Si piensan en sus estrategias de marketing a través de Instagram, eh, es muy probable que puedan utilizar alguna de estas formas en las que los clientes, perdón, los chefs crean su negocio, sus recetas, sus formas de comunicar, eh, su talento, etcétera. Es muy probable que se le haga mucho más fácil compartir y crear cosas. Este, entonces, bueno, déjenme saber si tienen ahora preguntas o comentarios sobre lo que hemos conversado hasta ahora. Los escucho o los leo. Ok, Susanita tiene una duda. Si estás hablando, estás en mute. Ok, mi opinión sobre IGTV para contenido largo. A mí me gusta, depende también de qué es contenido largo para ti, porque en el caso de IGTV tiene sobre todo cuando tú grabas algo y luego lo quieres subir, por ejemplo, si tienes algo que dura 18 minutos, es muy probable que no te deje subirlo. No recuerdo ahorita exactamente cuál es el límite que tienen, porque lo cambiaron hace poco,
pero puedes generar, por ejemplo, videos de, no sé, 10 minutos, 5 minutos, creo que un poquito más de 10 minutos todavía lo aceptan. eh, y puede ser bien interesante, sobre todo si los videos, o sea, te muestras tú o si los explicas de una forma, no sé, amena, original, puede ser chévere. Yo particularmente he hecho muchas pruebas con IGTV. Funciona mucho mejor cuando tienes una audiencia que realmente está como que comprometida con tu contenido. Creo que en tu caso puede ser bastante efectivo. Em, la segunda opción para que tengas como que contenido más largo en el IGTV es que más bien primero lo hagas como un live, o sea, hagas tu clase o tu video, lo hagas completamente en vivo, y una vez que lo termines de hacer, puedes dejar de grabarlo y lo pasas para el IGTV. En ese caso sí lo puedes tener mucho más largo. Y lo puedes hacer incluso un IGTV, perdón, un live que sea en Instagram con otra persona, hablando de un tema en particular, dando una clase, cosas por el estilo que pueden ser bien chéveres. Eh, el segundo caso que lo estás mencionando justamente ahí, si lo quieres hacer realmente largo, siempre la mejor plataforma va a ser YouTube. ¿Qué te recomendaría en ese caso? De repente, grábalo grande en YouTube, que sea todo el tiempo que tú quieras tomar allí. Y luego de repente recorta pequeños pedazos de ese video de YouTube y lo subes en el IGTV. Eso también lo puedes hacer. Hay una plataforma también bien chévere para hacer eso fácil que se llama bit.io. En donde, bueno, te permiten incluso, no solamente para Instagram, sino para varias otras redes sociales, crear ese tipo de contenido visual, audiovisual, ponerle incluso, de forma automática subtítulos al video, etcétera. Es súper chévere esa plataforma. Sí, sí, genial. ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? Ok, creo que no. Gaby creo que tampoco. Chévere. Voy a dejar de grabar aquí un momento. Gracias totales.